Bien, en primer lugar quiero agradecer al maestro Eulogio y también al maestro Chalas, William Chalas, por invitarme a este conversatorio con ustedes sobre el tema, el impacto de la automatización en el mercado de trabajo en la República Dominicana. Este es un punto que yo quisiera detallarlo de manera muy particular, porque estamos en tiempo de la cuarta o yo diría quinta revolución industrial. Hoy se habla de la industria 4.0 y se habla de la industria 4.0 porque a través de la historia hemos pasado por 4 revoluciones industriales que han tenido de una forma u otra un impacto en la transformación y las estructuras productivas en todo el mundo. Hay economías que tendrán mucho mayor ventaja que otras, porque en muchas de ellas hay fuertes inversiones en investigación y desarrollo, en la misma incluso generación de tecnología, y donde hay mucha vinculación entre el Estado, las universidades y las empresas. Generalmente esa vinculación genera nichos y genera campos donde se investiga, y muchas empresas en países desarrollados tienen departamentos de investigación y desarrollo. Pero las transformaciones tecnológicas son parte incluso de la misma dinámica del sistema capitalista en que vivimos, o del sistema de mercado, como ustedes le quieran llamar. Muchas veces se matiza en función de los tiempos, pero en realidad eso es parte de la dinámica de las transformaciones de las fuerzas productivas que se dan en una economía como las economías capitalistas, donde cada vez más el hecho de diferenciarse y el hecho de desplazar una empresa con otra como parte de la competencia, hay mucho mayor inversión en investigación y desarrollo, que es donde más innovación, que es donde se generan estos procesos de transformación tecnológica. ¿Qué ocurre? Hoy en día hay una irrupción de tecnologías que son tecnologías, vamos a decir, de última generación, como el caso de la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, de la robótica, de la nanotecnología y de la big data, de los grandes números. Y esa irrupción de nuevas tecnologías no solamente se han incorporado, muchas de ellas de manera muy lenta todavía, no solamente se han incorporado al tejido empresarial, sino también al tejido social. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el celular, por ejemplo, pero el celular es una tecnología de la tercera revolución industrial. Surge en la tercera revolución industrial. Y la computación también surge en la tercera revolución industrial. De manera que son tecnologías maduras. Y surgen generalmente una década después o 20 años después. O sea, su maduración en el tejido empresarial, en el tejido social. Por ejemplo, la Internet. La Internet como una tecnología de última generación surge básicamente a partir de los años 90, finales de los años 80, 88, 89, pero ya irrumpe de manera fuerte en el tejido social y en el tejido empresarial a partir de la década de los 90. Sin embargo, esa tecnología 17 años antes estaba presente, y estaba presente obviamente en un sector, en el sector militar, que es donde se han generado prácticamente todas estas transformaciones y estos cambios tecnológicos. Y 17 años después, o 18 años después, esa tecnología irrumpen en la economía. Y ahí es que se ve todo un incremento de la productividad. Todavía, a pesar de todo lo que se habla del caso de la inteligencia artificial, todavía la inteligencia artificial, ni la misma robótica, se ha incorporado de manera de lleno a todo el tejido social y al tejido empresarial, porque los niveles de productividad, a pesar de todo lo que ustedes escuchan y los temores bien fundados,
de lo que puede generar y lo que puede producir en el mercado de trabajo estas tecnologías, a pesar de todo, no hay un incremento importante a nivel de la productividad en los países más desarrollados. O sea, por ejemplo, en los años 90 se dio todo un proceso de crecimiento en el mundo que se habló de que prácticamente los ciclos económicos habían desaparecido en toda la dinámica de la economía capitalista. Sin embargo, surgió el ciclo económico. Luego, después de 10 años, 12 años, vino la crisis financiera a partir del año 2007 y 2008. Y la economía cayó. Pero ya había todo un proceso de maduración de la nueva tecnología de la Internet. Eso, evidentemente, que abarató costos, porque, por ejemplo, en el año 1830, una llamada, y tengo información aquí, de 3 minutos, de Londres a Nueva York, costaba alrededor de $500. Sin embargo, después que surge y se incorpora de manera masiva todo el tema de la Internet, eso se reduce a centavos de dólares. De manera que ahí hubo una incorporación de esa dinámica y de esa transformación tecnológica en el tejido social y en el tejido empresarial que abarató costos. Bien, fíjense, hay varias cosas que nosotros tenemos que ver, que se ha hablado mucho. El tema de la inteligencia artificial. No solamente está el tema de la inteligencia artificial, sino también está el tema de la robótica. Y también está el tema de las plataformas digitales, que son mecanismos básicamente donde destruyen empleo, o por lo menos la probabilidad de destrucción de empleos son muy altas. Si uno se pone a observar, por ejemplo, toda la transformación que se ha dado después de la pandemia, porque después de la pandemia es que muchos hemos despertado, y con la irrupción precisamente de las plataformas digitales nos dimos cuenta de que mucha gente, producto de la crisis del COVID, mucha gente se fue a su casa y eso generó un gran desempleo. Sin embargo, también hubo un proceso de desplazamiento de empresas que despidieron a gente, y esas empresas, el dueño de esa empresa creó una plataforma y esa plataforma funcionó muy bien. Y esos dueños de esa empresa siguió funcionando. Sin embargo, fíjense, hay un desplazamiento a lo mejor tenía 5 empleados o 3 empleados y solamente se quedó esa persona en su casa. Eso es un impacto importante de cómo la digitalización y el tema de la inteligencia artificial y también la robótica sustituye personas. Claro, todavía son tecnologías que necesitan más maduración porque son tecnologías complejas. Son complejas porque necesitan otros tipos de tecnología que también se desarrollen. Cuando nosotros hablamos aquí de un robot o de una persona que está simulando ser un ser humano, al final son datos. Son datos que tiene incorporado. Y que a lo mejor esos datos y el gran temor es que si se llega a la singularidad, es decir, que esa persona pueda tener un programa que se pueda ella misma replicar y actuar obviamente de manera independiente, bueno, ese es un temor que hay, pero todavía no hemos llegado a eso. Hay robots que a lo mejor no tienen el sentimiento humano. Los humanos somos bastante complejos. Y yo siempre he dicho a mis amigos que discuten, oye, si todavía nosotros no conocemos el funcionamiento del cerebro en un 100%, a lo mejor un 20%, un 30%. Entonces, ya eso es una limitante, porque ¿quiénes son los que crean esos robots? ¿Quiénes son los que crean? Somos los humanos y tenemos limitaciones, pero está bien, esas son discusiones que se van a generar obviamente en la medida que pase el tiempo y cuando esta tecnología se vaya desarrollando de manera muy más profunda. Entonces, ¿qué ocurre esto? En países como la República Dominicana, donde hay mercado de trabajo,
donde una parte importante de los empleos son empleos rutinarios. ¿Qué significa un empleo que sea rutinario? Que hace actividades que fácilmente cualquier bot o cualquier robot lo puede replicar. Son rutinas. Y por eso es que cuando usted llama por teléfono a un lugar, no le va a responder una persona que antes estaba sentada ahí. Hola, ¿cómo tú estás? Yo estoy... Te va a responder que un robot que está programado para actividades que son rutinarias y que antes la hacía, obviamente, una persona o un ser humano. Y eso en los mercados de trabajo, donde precisamente las ocupaciones incorporan muchos empleos y muchas ocupaciones rutinarias, eso implica que la probabilidad de que esos empleados sean desplazados por una persona o un robot es muy alta, y de eso se trata, y ese es el temor que hay en economías como la economía dominicana. ¿Por qué? Porque cuando uno observa la estructura, por ejemplo, de la economía dominicana y la estructura de empleo de la economía dominicana, nosotros tenemos alrededor de 4.9 millones de personas que están ocupadas. Tengo ese dato aquí del Banco Central. El último dato del Banco Central le dice que hay en el mercado de trabajo en la República Dominicana 4.9 millones. ¿Y cómo se componen y cómo los reagrupa el Banco Central? Bueno, hay alrededor de 759,000 personas que son artesanos, que son operarios, 459,000 que son operadores y son conductores. Señores, hay casi un millón de trabajadores que son no cualificados o no calificados. Oigan eso, para que ustedes vean la debilidad del mercado de trabajo en la República Dominicana y la probabilidad, porque todo es probabilidad, de que si estas tecnologías se siguen avanzando, siguen ampliándose, existe una alta probabilidad de que muchos de esos empleos sean desplazados. Yo le voy a dar el dato, porque hemos hecho ejercicio probabilístico con modelos, para que ustedes vean cuál es la probabilidad que hay para el caso de la República Dominicana. También se han hecho para otros países de América Latina. Pero le estoy describiendo el mercado de trabajo en la República Dominicana, que es un mercado de trabajo donde una parte muy grande de lo que operan en ese mercado son personas con ocupaciones rutinarias, y entonces eso ya a uno le da un temor muy grande. Agricultores y ganaderos calificados, 204,000 personas están ahí. Los trabajadores de servicios que están en el sector servicio es el sector que domina la economía dominicana. La economía dominicana es una economía de servicio. Cuando ustedes escuchen que la economía dominicana es una economía agrícola, eso no es cierto. Nosotros somos una economía de servicio donde el 50% y un poquito más de los sectores están vinculados con los servicios. Servicios financieros, servicios, por ejemplo, bancarios, el turismo es parte del servicio. La gran mayoría de las actividades en la República Dominicana están conectadas con el sector servicio. Empleados de oficina, 430,000 personas que declaran estar recibiendo algún salario en el sector, en esta ocupación. Técnicos medios, 305,000, profesionales e intelectuales, 416,000, y gerentes y administradores, 118,000. Eso conforma una cantidad de personas que decide o que dice tener un empleo y recibir un salario en estos grupos ocupacionales. ¿Qué yo le estoy presentando aquí? Le estoy diciendo que la estructura ocupacional en la República Dominicana, en su gran mayoría, son trabajos de bajos salarios y de ocupaciones rutinarias.
Por lo tanto, eso a nosotros ya nos da una idea, en primer lugar, de la estructura salarial, que son salarios bajos relativamente, en promedio, porque el que cotiza en la seguridad social, en promedio, cotiza un salario que no pasa los 40,000 pesos. Por lo tanto, estamos diciendo que en sentido general el 75% de los que son formales, ¿no?, cotizan con salarios muy bajos. Pero también eso que estoy aquí mencionando, de esos 4.8 o 4.9 redondeando, están en el mercado de trabajo. Más de la mitad son informales. Oigan eso, son informales. O sea, un informal es aquel que de una forma u otra no es que recibe poco salario, es que no tributa, no tiene un RNC y entonces eso no le permite tener una seguridad social, no aporta a la seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando también de un mercado de trabajo donde los salarios son relativamente bajos. Por ejemplo, esos grupos ocupacionales están divididos por grupos de deciles, decimos nosotros. Dividimos la población en 10 partes iguales. El 10%, el primer 10% son los más pobres y el último 10% son los más ricos. Y hay diferencia incluso en términos de salario por hora. Aquellos grupos que son la mayoría, que están en el primer decil y el segundo decil, que son los más pobres, tienen salario por hora, por ejemplo, promedio de 34.3 pesos la hora. Y el más rico, el que está en el decil número 10, tiene un salario promedio de 498 pesos por hora, es decir, casi 500 pesos. Hay una diferencia muy grande. Es una brecha bastante grande, de casi 10 veces el salario que recibe una persona que está en el decil más rico con respecto en el que está en el decil más pobre. Por lo tanto, la probabilidad también de aquellos que están en el primer decil o lo más pobre o en el segundo decil de ser desplazados en muchos casos por esta tecnología robótica, inteligencia artificial, es muy alta. Para que tengan una idea, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores en ocupaciones con alto riesgo que pueden ser reemplazados por un robot? Eso se ha medido para el caso de la República Dominicana. Estamos diciendo que el 62% de esas personas que están ahí, de esos 4.9 millones, la probabilidad, no es que sea un dato efectivo, sino que si esta tecnología se van desarrollando, eso implica que si esas ocupaciones siguen siendo rutinarias, entonces hay un 62% de probabilidad de que muchas de estas personas aquí sean totalmente desplazadas. Y por ejemplo, el país de América Latina que más probabilidad tiene de que en su mercado de trabajo gran parte de las operaciones rutinarias sean desplazados es Guatemala, con un 75%. Y los Estados Unidos, que se mide también, es dentro de los países de América Latina, incluyendo Estados Unidos, hay un 47%. Claro, todo esto pone retos, impone retos. ¿A quién? Bueno, a las mismas universidades. Porque esto implicará que los rediseños curriculares cada vez más sean mucho más frecuentes su transformación. Hoy en día, por ejemplo, un trabajo rutinario puede ser una persona que esté escribiendo en una computadora. Es una rutina. Eso es una rutina. Y déjenme decirle lo siguiente. Por ejemplo, también muchas carreras STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tienen altas probabilidades de ser desplazadas. Por ejemplo,
Si usted se pone a observar los que están estudiando programación fácilmente en los próximos 5 o 6 años, esas carreras pueden ser irrelevantes, sumamente irrelevantes. Y eso que nos han metido en la cabeza de que hay que impulsar las carreras STEM. Y las carreras STEM son carreras que con esta revolución tecnológica pueden ser incluso muchas de ellas irrelevantes. Por eso que hay que reflexionar esto. Miren, yo como economista me sentaba y me rompía la cabeza, me la rompía, haciendo un código para yo ponerlo un software en R o en Greater y hacer una proyección económica. Y yo tenía que programar, y eso era un rompecabezas. Ahora usted se sienta y entra a un chat, al Bing o al GPT, y le dice, hágame un código con ese programa para proyectar el crecimiento de la economía. Y me lo hace. Oigan eso, me ahorró ahí un montón de tiempo. Entonces, un programador que la gente dice, bueno, mira, estudia programación porque tú sabes que eso, sin embargo, se pueden tornar irrelevantes. Y al contrario, las carreras que son de las humanidades, que antes se le ponía, en América Latina estudian, son humanidades y eso ya, de que filósofo, sociólogo, lo que quieren ser comunistas. Sin embargo, esas carreras hoy en día se pueden tornar importantísimas. Importantísimas. Es decir, que esta tecnología, esa irrupción de la tecnología ya, que son de última generación, están poniendo relevancia a las humanidades. Y muchas de ellas, al revés, están haciendo irrelevante a muchas carreras que antes nos decían que era la frontera. Claro, eso no significa que las matemáticas son importantes, eso no significa que las ingenierías son importantes, porque esas carreras, de una forma u otra, que son carreras, vamos a decir, duras, sí están vinculadas con las transformaciones tecnológicas, con el incremento de la fuerza productiva. Pero no es que eso sea la panacea, todo lo contrario. Muchas de ellas se van a ver impactadas por las transformaciones que se están dando hoy en día. Todavía esto está comenzando, señores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita también el desarrollo de otros campos del conocimiento dentro de las tecnologías. Y hasta que no estén maduras, tú no puedes decir que esto está impactando de manera muy relevante la productividad de la economía mundial. Si fuese así, si estas carreras, si estas tecnologías estuviesen en su plena, en su CIMAT, uno podría decir, bueno, pero la tecnología está impactando muy fuerte a la productividad, pero la productividad en los países desarrollados está estancada, a pesar de todo lo que usted escucha. Está estancada. Por lo tanto, todavía estas tecnologías no han generado el efecto deseado. ¿Está bien? Pero sí hay que ponerle ojo, sí están afectando ocupaciones rutinarias, sí el mercado de trabajo en la República Dominicana es muy débil, porque como se lo he mencionado aquí, en su gran mayoría los grupos ocupacionales son grupos ocupacionales y ocupaciones en este caso, muy rutinarios, no requieren en muchos casos ¿verdad?, de un conocimiento, vamos a decir, que sea muy sofisticado, y entonces eso da como resultado que el 62% de esos empleos corren el riesgo de ser reemplazados por un robot. Pero ya eso ha venido, en el caso de la robótica, acentuándose. Cuando antes hacían una carretera, usted veía mucha gente dando Picasso. Ahora usted encuentra una máquina con un robot y hacen pam, 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 pam. Eso es un robot, eso está programado y está sustituyendo trabajadores. Entonces, esto avanza
incluso hasta los mismos maestros, nosotros estamos muy propensos a tener cierto impacto. Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. También pongámosles cierto nivel de atención y no pensemos sencillamente, como algunas veces no ocurre, como siempre no ocurre, que vienen esos cambios, no estamos preparados, entonces el costo social es muy grande. De manera que yo quería dejarle esa reflexión a ustedes, ¿verdad? Estamos viviendo una transformación importante. Yo digo que es la quinta revolución industrial. Ya hay que hablar de la industria 5.0, hay que hablar de la universidad 5.0, porque a nosotros nos toca también. Nos toca. Las aulas, como dice el rector, las aulas inteligentes. Pero miren, déjenme decirles que yo tengo una clase ahora de desarrollo económico y la semana pasada fue el tema de la tecnología. Y yo le preguntaba a los muchachos lo siguiente, ellos están por ahí, yo les preguntaba, bueno, las tecnologías en muchos casos cuando se están iniciando tienen un rendimiento constante o decreciente. ¿Cómo tú lo haces creciente? O sea, en el aula, yo les decía, piensen un poco. Entonces, generalmente, si yo estoy en un espacio fijo y entran muchos estudiantes, llega un momento en que el rendimiento mío es decreciente porque uno se choca y el estudiante interrumpe al otro. Ahora, ¿cómo yo transformo esa aula y la convierto en esa situación donde mi rendimiento es decreciente en que sea creciente, en que yo pueda aprovechar? Bueno, si yo tengo una aula inteligente, oigan esto, una pantalla, esa pantalla, a su vez, puede no solamente tener los 25 o 35 estudiantes en el aula, puede tener miles de estudiantes en el resto del mundo recibiendo la clase en el tiempo real. Entonces, fíjense cómo la tecnología también transforma las universidades y transforma nuestro espacio donde los profesores y los estudiantes cada día, en su gran mayoría, hacemos nuestro trabajo. De manera que yo quería dejarlo ahí y muchas gracias y cualquier pregunta estamos a su disposición. O sea, mi pregunta es, sí, a pesar de la facilidad y de la eficiencia de lo que está acá mencionado, sí. ¿dónde está el micrófono? ¿Está aquí? Bueno. O sea, de la eficiencia y de la facilidad de que nos da esta tecnología avanzada, afecta poderosamente la economía, Claro, claro. incluso a largo plazo. Claro, claro. Por ejemplo, he sabido que un médico va a ser como un piloto de un avión detrás de una computadora. Y esto trae como consecuencia que todo lo que depende, todos los medios de producción que dependen de esa computadora, desde tengan que buscar qué hacer. Claro. Por ejemplo, la farmacéutica, los laboratorios, Amadita, tienen que tener sus pendientes. Claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Pero mi pregunta es específicamente que no sé por qué, si se da esa amenaza, se sigue dando la clase en las universidades naturales, si incluso los estudiantes que están terminando su carrera van a ser afectados, poderosamente, Claro, incluso los mismos profesores. Claro. ¿Y cómo como que se ignora eso, esa amenaza? ¿Qué usted puede decir? Mira, hay que ver cómo se desarrolla la tecnología y cómo la tecnología se incorpora al tejido empresarial, al tejido social. Si yo le hiciera la pregunta a ustedes, y te la hago a ti también, ¿el mundo es igual después del COVID? ¿Qué tú dirías? En términos educativos, ha cambiado mucho. Y fíjate cómo un proceso que estaba ahí y venía cambiando lentamente,
Irrumpe un virus, nos encierra a todos y tuvimos entonces que buscar una tecnología que estaba ahí. Y entonces ya las clases fueron remotas. Y eso se ha quedado. Y hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hubo una investidura de más de 900 profesores y profesoras buscando una certificación de tutor virtual o experto en diseño de contenido. ¿Tú sabes por qué? Porque el mundo de hoy, después de la pandemia, básicamente incorporó una tecnología que estaba ahí, pero ha venido ya desarrollándose. Y no ha cambiado. Y nosotros, como tú dices, insistimos, pero está bien que estamos insistiendo, pero también las cosas han cambiado. Ya hoy en día, ¿cuántas asignaturas virtuales tú tienes? Y antes eran presenciales. Muchos estudiantes, eso le ha cambiado la vida, y más los estudiantes de aquí, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque antes tenían que desplazarse. No son estudiantes que tienen en su gran mayoría vehículos, y a muchos les convenía muchas de esas asignaturas que sean virtuales. Mi sobrina, que estudió medicina aquí, mientras el proceso era presencial, nunca podía tomar 8 o 9 asignaturas. No la podía tomar. Sin embargo, un estudiante que ha terminado su carrera universitaria, sí, sí, no tiene garantía. claro, La va a ejercer con esta tecnología avanzada, pero, que es una amenaza. pero claro, pero eso es lo que he dicho. Y eso nos pone un reto a nosotros. Entonces, ¿por qué se sigue dando las clases con naturalidad? Igual, normal. Bueno, no. Hay que tomar medidas, o sea, ir de ahora, que no es justo. Un estudiante termina su carrera universitaria, hay que gastar dinero, tiempo, y no lo estoy haciendo. Pero entonces ya ahí son políticas públicas, políticas educativas, que tienen que inducir precisamente a ir transformando el aparato productivo. Es así, debe ser así. Bueno, pero ya eso es un problema que trasciende a uno. El papel de uno como universidad es dar la alerta. Dar la alerta a todos aquellos que motorizan acciones de políticas públicas. Esa es la realidad. E insistir en todos los espacios que uno tiene. Insistir. Si usted escribe en los medios de comunicación, escriba sobre eso. Que alguien lo lee. Entonces, ese es el espacio de usted. Ese es mi espacio. ¿Usted entiende? Y si cuando yo voy a un sitio a discutir, yo digo eso. Y es una forma realmente de uno ir despertando el interés y viendo, mira, hay problemas, vienen los problemas, viene el lobo y la amenaza está ahí. Claro. Yo entiendo la pregunta de él. Sí, sí. En el sentido de que nosotros, de alguna manera, somos las autoridades de la universidad. Claro, claro. Y si la universidad va a cambiar los programas, lo va a cambiar porque un decano, un director de escuela y los profesores propongamos esos cambios. Claro, claro. El Estado no va a venir a hacer esos cambios, porque no tiene la visión primero. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer esos cambios? Porque es verdad, el aula sigue siendo el aula tradicional. Y a los muchachos que están ahí que son de medicina, se les ha dicho que posiblemente cuando ellos terminen la carrera, lo que se esté practicando en la calle ya no es lo que se le enseñó. Entonces, ¿qué hacer como universidad para adaptar, enseñar en las aulas lo que se va a requerir el mercado dentro de 4 o 5 años? Mira, el tema de las universidades, no crean ustedes que también eso es algo muy particular en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si hay una organización que es lenta en los procesos de adaptación a los nuevos tiempos, evidentemente son las universidades. Eso es así. Y en cualquier universidad que usted va, no importa si es una universidad un top, usted va a encontrar que las aulas no han cambiado mucho. Usted lo puede poner ahí por YouTube. Ponga una sección de una clase de un premio Nobel de Economía y las aulas son las mismas. Claro, lo que pasa es que el cambio tecnológico, miren, históricamente las transformaciones tecnológicas
que se dan son mucho más rápidas que la adecuación de los sistemas sociales. Siempre ha sido así. ¿Dónde están las reglamentaciones del trabajo remoto, del teletrabajo? ¿Existen? No existen. No es la universidad que tiene que hacer eso. Ustedes ven, ese es el Ministerio de Trabajo, por poner un ejemplo. Lo que le quiero decir es que los cambios son tan rápidos que generalmente los sistemas sociales y las organizaciones, en muchos casos, van más lentas. Por ejemplo, yo le hago la pregunta a ustedes, es una autocrítica que todos los guadianos nos hacemos. ¿Qué tiempo tiene la UAS haciendo un rediseño curricular? Y usted lo está diciendo y me lo está diciendo el maestro, ¿verdad? Tenemos el problema ahí, pero nosotros tenemos como 20 años haciendo un rediseño curricular. Esa es la realidad. Entonces, las organizaciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son corporativas, los cambios se dan sobre la base, en muchos casos, del consenso. Y los consensos implica que usted tiene que ponerse de acuerdo con los estudiantes, con los profesores y con los empleados. Esa es la realidad que está ocurriendo. Entonces, de lo que está sucediendo, yo estoy muy de acuerdo con usted. Ojalá que las transformaciones y los pasos que demos nosotros sean rápidos, sean así, fuertes. Pero hay organizaciones que por sus características son lentas. Y entonces hay un desfase entre los cambios tecnológicos y las adecuaciones de las normas y de los sistemas sociales. Entonces hay esa discrepancia. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué le va a pasar a un chico cuando salga de aquí? No, él fácilmente busca una forma de converger y va y hace un curso, y va y se mete a internet y hace un curso que lo certifique, y consigue una beca y se va a otro país con quizás adelanto mucho más adecuado que tiene el país. Todo eso son mecanismos obviamente particulares. No debe ser así, porque la solución debe ser colectiva desde mi punto de vista. Pero eso es lo que hay. Bien, muchísimas gracias al doctor Antonio Siriaco por esta excelente presentación.